Muy bien, tenemos una entrevista hoy para ustedes donde estaremos hablando de temas migratorios. ¿Se recuerda usted del ACA, el acuerdo de asilo que se ha firmado entre Guatemala y los Estados Unidos? Vamos a darle seguimiento, hablaremos de políticas migratorias también. Y para esta entrevista tenemos como invitados al señor Enrique Degenhardt, exministro de Gobernación, y también al doctor Nicolás Birsi, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, a quienes doy la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerlos acá y muchas gracias por atender esta invitación de A la Medida. Queremos conversar con ustedes porque realmente hay mucha información que trasladarle a nuestros amigos televidentes y justamente cuando tenemos ese espacio de poder platicar con los actores, con los que conocen cómo están muchos de los espacios políticos de nuestra Guatemala, qué mejor que trasladar esa información a toda la ciudadanía. Vamos a iniciar con las preguntas. El 2019 fue el año en el que usted, como ministro de Gobernación, viaja a los Estados Unidos, donde se da la firma del acuerdo de asilo, el famoso ACA, o tercer país seguro, como se llamaba también en ese momento. Y se firmó precisamente con el secretario de Seguridad Nacional en Washington, con la presencia de Donald Trump como presidente. ¿Cuáles eran los alcances, los objetivos que se tenían con ese acuerdo? Buenas noches, Sandy, Fernando y Nico. Efectivamente, firmamos un acuerdo migratorio histórico, pero es importante que la población entienda que el acuerdo que firmamos en Casa Blanca solo fue una de 3 acciones que definimos como parte de esta estrategia. Es importante decirle a los guatemaltecos que el objetivo de estas acciones que desarrollamos era el combate directo a los coyotes y a las estructuras criminales transnacionales. Y el acuerdo que firmamos fue uno de esas etapas. Las 3 etapas que firmamos, que son realmente sustanciales, era una, la investigación directa de esas estructuras criminales, que dicho sea de paso todavía se siguen desarrollando el día de hoy. 2, era la metodología para poder viabilizar la aplicación del Estado de Derecho en Estados Unidos con respecto a esas solicitudes que hacían los extranjeros en las fronteras de Estados Unidos. Y 3, y muy importante también, era generarle las oportunidades a los empleados, trabajadores agrícolas guatemaltecos para que pudieran llegar a Estados Unidos a trabajar de manera legal. Entonces, Sandy, vamos a decir, redondear, es bien importante que los guatemaltecos entiendan que el trabajo que hicimos no solo fue el trabajo de la firma del acuerdo. Obviamente necesitábamos la parte de investigación, la parte de generación de oportunidades de desarrollo económico y lo más importante, la parte de conseguir el apoyo político de tanto la Casa Blanca como de la presidencia de Guatemala. Y en los 3 casos alcanzamos los objetivos. Licenciado Degenhardt, creo importante poder tomar una referencia numérica, un indicador que nos permita explicarle a nuestros amigos y amigas televidentes cuántas personas solicitaron asilo sobre ya ese marco que se había firmado entre el Estado de Guatemala y Estados Unidos. ¿Y qué considera usted? ¿A qué se debió ese número? Importante también aclarar, Fernando, que este proceso del documento firmado nunca afectó a los guatemaltecos como tal, porque lo que se recibía en Guatemala eran centroamericanos, específicamente hondureños y salvadoreños, que eran volados de Estados Unidos acá y que aquí podían pedir ellos su asilo en Guatemala. Interesantemente, hubo menos de 10 personas, voy a volver a decirlo, menos de 10 personas que vinieron a Guatemala con esta modalidad que pidieron asilo en Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? Que el objetivo al final del día de esos migrantes que regresaban a Guatemala no estaba basado en pedir el asilo, porque aquí los hubiéramos recibido, los hubiéramos atendido siguiendo toda la normativa legal internacional, pero obviamente su objetivo era otro. Claro. Y bueno,
Vemos ese contexto, el plan que se había desarrollado y que ahora pues ya no se tiene, se está pensando en otro tipo de políticas. Vemos la situación también de la crisis migratoria. Doctor Birsi, aprovechando todo su conocimiento y su experiencia, quisiéramos saber qué importancia tenía y puede tener en la situación de la crisis migratoria este acuerdo que se firmó durante la administración de Jimmy Morales. Bueno, sigue teniendo beneficios al día de hoy. No es solo una crisis migratoria, es una crisis de seguridad y para todos los países de la región, porque el flujo migratorio que nace del fraude masivo que se está cometiendo sobre el sistema de asilo. Si migrantes, todas las encuestas y los estudios sobre las razones por qué la gente migra, y todos lo sabemos, ¿qué son? Razones económicas. Gracias. Eso de inmediato descalifica a alguien como refugiado calificado para pedir asilo. ¿Sí? Quienes controlan los flujos migratorios hacia Estados Unidos, el coyotaje y todo lo demás, son grupos delincuenciales, criminales transnacionales. Entonces no es solo un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, sino de todos los países de la región. Los beneficios que se ven hoy, han salido 2 iniciativas de ley en 2023. Uno del senador Bill Cassidy en Estados Unidos y otra del diputado congresista de Cámara Baja, Mark Green, de Florida, que piden, sobre todo el de Mark Green, pide que favorecer a países con privilegios industriales, lo que le llaman nearshoring, donde se trata de mover la cadena de suministros de Asia, de China específicamente, hacia países aliados de la región que cumplen con ciertas condiciones. Una de esas condiciones, según la iniciativa de la Cámara Baja, es que se haya tomado acciones concretas en contra de la migración irregular, trata de personas y lo demás. Entonces, no solo tuvo el impacto en su momento, sino lo sigue teniendo el día de hoy. Un punto elemental para poder entender ese momento en el que el licenciado Degenhardt estaba representando al Estado de Guatemala allí en la firma de este documento tan importante. La pregunta del guatemalteco de calle es la que yo ahora le voy a hacer. ¿Hubo presión o algún tipo de presión generada por parte de Estados Unidos hacia el Estado de Guatemala para firmar? Y si no hubiéramos firmado, realmente, ¿cómo estaría Guatemala hoy? ¿Qué hubiera sucedido? Fernando, no hubo ningún tipo de presión. Como le comentaba hace un momento, la firma de ese documento, que por el nivel de interés e involucramiento político que tuvo el presidente Trump, la firma se hizo en la oficina oval en presencia de él. Algo que en la historia del país y de, creo yo, muchos otros países no se había dado nunca. Eso lo que ratifica es el nivel de compromiso que el presidente de Estados Unidos tenía hacia la firma de este documento. Pero no hubo presión. De hecho, esto es parte de una negociación global que buscaba oportunidades de trabajo para los guatemaltecos, buscaba mejorar los procesos de expeditos de cumplimiento de la ley en Estados Unidos, pero lo más importante, Fernando, el objetivo primario, atacar a las estructuras criminales y a los coyotes que lucran de esa necesidad económica generada, como lo decía Nico hace un momento, que es totalmente insatisfactoria, inviable. Entonces no hubo ningún tipo de presión. ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte de los guatemaltecos solo conoce una parte de la historia y no sabe todos los alcances que se generaron a través de esa negociación. Entonces lo importante es, qué casualidad que ahora estamos aparentemente regresando a mecánicas y metodologías similares a las que en aquella época implementamos. Agrego, el periodo en el que implementamos estas medidas, Fernando, se ve la gráfica en la caída de las detenciones en la frontera de Estados Unidos. Rompimos el récord de la disminución, pero aclaro, esto no fue un tema dirigido a los migrantes per se, fue un tema dirigido que continúa
orientado a los coyotes y a las estructuras criminales que lucran de esa necesidad de nuestros guatemaltecos. O sea que simplemente si no se hubiera firmado, esto estaría... Pues yo creo que tendríamos hoy unos números mucho más exorbitantes. El hecho de que hayan ciertas de las medidas de control que se están tomando hoy en el 2023, similares a las que diseñamos e implementamos en aquella época, quiere decir que sí funcionaron y que sí son efectivas. Claro. Y yo quiero rescatar algo que indicaba, políticas o medidas que se tomaron en el momento y que ahora se están regresando, porque de hecho el presidente Joe Biden está preparando una política que va a reemplazar el título 42, que si lo analizamos es prácticamente lo del tercer país seguro, ¿no? Lo de este acuerdo de asilo, porque se indica, tiene que tener el migrante primero haber solicitado asilo en países como Guatemala, como México, para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Si lo comparamos, tiene cierta similitud. Y a esto voy con la siguiente pregunta, doctor Birsi. ¿Qué significado tiene que el gobierno de los Estados Unidos esté regresando a políticas que en su momento eran muy asociadas con Donald Trump? Porque Donald Trump tenía razón. Se rompió récord en la disminución en el gobierno pasado y se rompió récord en aumento desde la nueva administración en Estados Unidos. Creo que fue el primer día en la Casa Blanca, o el segundo día, que Joe Biden derogó todas las políticas migratorias de la administración Trump, y de inmediato se dispararon yo ya no las llamo detenciones, son encuentros fronterizos, porque antes la gente cruzaba la frontera, se escondía de la migra y se iba por la clandestinidad a buscar trabajo y empezar a generar ingreso y mandar remesas a Guatemala o a Honduras o a sus países. Ahora cruzan la frontera y se entregan de inmediato. Entonces se habla mucho en Estados Unidos de los push factors, los factores que empujan la migración, pero son más los que jalan. Y fue la falta de aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos. Les recuerdo, el presidente Trump no cambió ninguna ley migratoria en Estados Unidos. Aplicó la ley. Claro. ¿Sí? Y las leyes fueron pasadas en tiempos cuando el presidente Biden era senador, votó por ellas, así como Barack Obama. Estados Unidos no ha cambiado sus leyes migratorias en mucho tiempo. Lo que pasa es que dejó de aplicarlas. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy a favor. Yo soy guatemalteco, pero nací en Estados Unidos. Estados Unidos necesita muchísima más migración, pero tiene que ser regulada, controlada, porque no se sabe quién está pasando, quiénes los están pasando y con qué están pasando. Entonces Estados Unidos no solo tiene una crisis fronteriza, tiene una crisis de seguridad, tiene una crisis de drogas. El fentanilo ahorita está matando, creo que es la principal causa de muertes entre jóvenes. Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y no es solo, Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas, pero también nos afecta a los países que estamos en el camino hacia el norte. Entonces ahora están reconociendo, de cara a año electoral, el año entrante, están reconociendo que tienen una verdadera crisis en la frontera y la quieren arreglar. Entonces están retomando políticas de sentido común, ¿sí?, que son congruentes con el derecho internacional sobre temas de asilo, porque el asilo tiene reglas muy específicas y uno no tiene derecho como migrante a pedir, yo quiero ir a este país específico. Tienes que ir al primer país. Así es. ¿Sí? Donde ya sales del peligro que supuestamente que te amenaza. Cuando hablamos del tema migración, automáticamente, y lo decía usted, doctor Birsi, es un tema económico, porque la familia lo que necesita precisamente es tener un mejor ingreso para sostener a su familia. Licenciado Degenhardt, una pregunta muy puntual sobre un comentario que usted hacía hace algunos días. El acuerdo ACA no solo fue para frenar esa migración ilegal, sino que también traía consigo la oportunidad de generar empleos en Guatemala, más de 100,000 empleos. ¿Cómo está este tema? Les voy a contar una anécdota que creo que es importante que los guatemaltecos conozcan. En este proceso de negociación
nos reunimos varias veces con secretarios de Estado de Estados Unidos y fuimos varios ministros del gabinete de Guatemala. En una de esas reuniones, en una conversación con el secretario de Agricultura de aquella época, el secretario Perdue, el secretario me compartió a mí y me dijo, mira, nosotros estamos claros que a 10 años plazo vamos a tener un déficit de 1 millón de puestos de trabajo en el área agrícola. De hecho, nos llevaron a muchas de sus fincas y sus áreas de agricultura y nos enseñaron la problemática que estaban teniendo para levantar sus cosechas. Hablamos con los dueños de las fincas y de las granjas y ellos nos manifestaron que a su criterio los trabajadores guatemaltecos eran de los más confiables, los más eficientes y por lo tanto ellos querían más guatemaltecos trabajando allá, pero de manera legal. El número del conversatorio es: rompimos el paradigma de una limitación en el número de visas de trabajo temporal para nuestros agricultores y definimos una meta inicial de 100,000 visas de trabajo para nuestros trabajadores agrícolas. Pero miren qué interesante. Ellos, que manejan muy bien su matemática y su estadística, nos dijeron, a 10 años plazo, no son 100,000, son 1 millón de puestos de trabajo que tenemos que llenar y que necesitamos que ustedes nos ayuden a poder cumplir de manera legal. O sea que la expectativa, quiero decirles a todos los guatemaltecos, está abierta todavía. No está supeditada al trabajo que hicimos en aquella época. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar nuevamente la voluntad política de ambos estados, porque ambos nos necesitamos mutuamente. Así es. Ya se nos está acabando el tiempo, sabemos que hay mucho que hablar en tema de seguridad, en tema migratorio también. Les quiero dar un espacio para que cada uno pueda plantear la conclusión y algún punto que pudieron dejar en el aire que es importante también de una forma breve para irnos despidiendo de este espacio de entrevista. Empezamos con usted, doctor Birsi. Bueno, yo creo que si bien se tuvo beneficios sobre el sector agrícola en el pasado y presente, a futuro es la industria. Guatemala no va a desarrollar si no industrializa. ¿Sí? Y estas iniciativas de ley, sobre todo la de Mark Green en la Cámara Baja, pero también se va a compaginar con la del Senado, del senador Bill Cassidy, piden acciones que Guatemala ya ha tomado y condiciones que Guatemala ya ha tomado. Entonces Guatemala está en excelente posición para ser favorecida en el tema de nearshoring, de traer la manufactura estadounidense, la cadena de suministros industrial de Estados Unidos, de China hacia la región. Y Guatemala es el país de la región que tiene la mayor, de Centroamérica, que tiene la mayor capacidad industrial para poder hacerlo. Entonces esto va a despertar, va a desprender la economía de Guatemala si la sabemos aprovechar. Totalmente de acuerdo. Licenciado Legenhardt. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje es importante para todos los guatemaltecos no caer en la trampa de la desinformación o la malinformación. Estamos claros que los más interesados en que esta información no se comprenda adecuadamente son cabalmente los coyotes y las estructuras criminales transnacionales. Todos aquellos que de alguna manera, de forma incauta, se suben en esos conceptos, fortalecen el trabajo que está haciendo en términos de desinformación los coyotes y las estructuras criminales transnacionales. El trabajo que se hizo, el trabajo que se está haciendo hoy y las oportunidades que tenemos a futuro en términos de nuestros guatemaltecos trabajando de manera legalmente en Estados Unidos, hay que aprovecharlas. Así que mi mensaje al final es, tenemos una gran oportunidad como un vecino tan cercano de Estados Unidos para trabajar el área agrícola, el área de la construcción y obviamente el área de la industria, porque nuestros guatemaltecos son comprometidos, disciplinados y son trabajadores. Así que no dejemos esta oportunidad por un lado y al contrario aprovechémosla. Muchas gracias, doctor Birsi. Muchas gracias, licenciado